Amén. Ahora sí, entonces buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio bíblico de Nehemías. Em, Así como hemos podido ver durante este espacio de estudio, bueno, estamos como que toda la historia gira en torno a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, bueno, este mensaje lo he llamado Iglesia dividida igual a iglesia vencida. Y es un título muy fuerte. Y ustedes dirán como, uy, no, Silvi, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué se nos viene? Pero creo que es como una advertencia que el Señor hace con nosotros. Y recapitulando un poquito y siguiendo a la próxima diapositiva, vamos a repasar un poquito de dónde venimos para recordar lo que vimos el jueves pasado. Y bueno. Básicamente, lo que hemos visto se resume como en que el pueblo de Israel ha tenido muchas dificultades para poder reconstruir como estas murallas, o más que dificultades, diría oposición, porque a la larga pues es algo que el pueblo ha manejado muy bien y lo ha podido como sobrellevar, gracias a Dios, pero sí, digamos que hay cierta oposición. Y siempre que nosotros nos enfocamos en el propósito que Dios nos da en una misión específica, pues obviamente hay esa oposición por parte del enemigo porque él no quiere que llevemos a cabo lo que Dios nos envió a hacer. Entonces, Nehemías había encontrado como diversas oposiciones a lo largo pues de la historia, entre esas como burlas hacia los judíos por la reconstrucción. Y de las murallas y como oposición como tan intensa que Nehemías tuvo que disponer para que cada obrero, mientras como que construía, también pues tuviera como en la otra mano una espada, porque era muy peligroso y pues tenían como mucha oposición de sus enemigos y pues de alguna forma tocaba igual proteger el pueblo de Israel. Entonces vemos que hay como mucha oposición y siempre que nosotros tratamos de levantarnos y hacer las cosas bien, pues obviamente el enemigo no se queda quieto y trata de siempre llevarnos la contraria y hacernos caer. Entonces, siguiendo como con esta historia, vamos a identificar un problema importante. ¿Qué es cuál es como el meollo del asunto y cuál digamos que es lo que hace que este capítulo de Nehemías 5 eh, como que gira en torno a una problemática en específico y cómo Nehemías puede resolverla? Entonces vamos a ir a la próxima diapositiva, por favor. Y si alguien me ayuda a leer, por favor, Nehemías 5 del 6 al 8 que está ahí en la pantalla. Ahí les puse la imagen para recordar un poquito en lo que estábamos y aterrizar un poco la idea, mientras alguien nos lee, por favor, este versículo. Muchas Amén, gracias. Leo. Bueno, dale. Dice, Nehemías capítulo 5 versículos 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Gracias, Eli. Sí, bueno, ustedes miran, pero wow, aquí pasó algo. ¿Cuál es el contexto de esto? O sea, ya llegamos como full al problema y resulta que estas personas que estaban en la reedificación de los muros, pues ellos se habían dedicado como todo el tiempo precisamente a esta reedificación de la ciudad y a esta seguridad, porque recordemos que estos muros pues también protegían, ¿no? Y también digamos que lo que hicieron es como pues ya no están trabajando en sus otras ocupaciones. Recordemos que las personas que estaban aquí en la construcción no todas eran personas que habían trabajado antes en la construcción, eran personas que tenían otro oficio, pero debido a las necesidades del pueblo y de la ciudad, pues ellos se ofrecieron a hacer este tipo de trabajos y lo estaban haciendo 24/7 literal. Entonces solo llegaban a, pues,
quitarse la ropa y dice en la Biblia quitarse la ropa para bañarse y seguir y seguir y seguir. O sea, ellos tenían ya una misión, estaban comprometidos, a pesar de esas adversidades, ellos la estaban dando toda, pero pues debido a eso, pues no siguieron sus otras labores y pues tuvieron que empeñar algunas cosas y pues endeudarse un poco porque le pidieron dinero a sus otros hermanos. Ahí dicen hermanos como al mismo pueblo, ¿no? Y como podemos ver, habían algunos que se pues dedicaban precisamente a prestar como ese dinero. O sea, ya esto se volvió como un negocio. Ah, bueno, ellos que vemos una necesidad, por decirlo así, de personas que necesitan préstamos, pues nosotros nos vamos a encargar y nos vamos a dedicar a prestarle plata, personas que eran muy adineradas, prestarles plata para que luego con los intereses, pues nosotros también tengamos algo a cambio. Y entonces, como que es muy interesante como este punto porque en el día a día o digamos en la actualidad, pues no es tan raro uno decir, bueno, hay un préstamo, obviamente hay unos intereses, hay como algo que obviamente la persona que está prestando debe tener algo a cambio, etcétera. Pero esto no era algo que Dios quería para el pueblo. No era que Dios quería que ellos entraran a este tipo de negocios, por decirlo así, o a este como mundo financiero de esta manera. Dios había dicho que ellos no debían cobrar intereses a sus propios hermanos, porque eran familia, porque eran un mismo cuerpo y de alguna forma, pues estas personas estaban haciendo algo que a todos los iba a beneficiar y era algo que Dios los había enviado como ponerles aún la carga más pesada en no solo tengo que preocuparme por construir o reconstruir esto, sino también por mi familia, por esto, y muchos quedaron en pues bastante deuda, tanto así que por los intereses pues tan altos que había en la época debido a pues como el mercado y pues había mucha gente que estaba ayudando a la reedificación, pues como que se aprovechó de un poco de la circunstancia y pues tenían unos intereses muy altos y mucha gente tuvo que incluso poner a sus hijos y eso por esclavos. Entonces estamos volviendo a algo que realmente Dios los había sacado de la esclavitud como para volver. Y quiero que alguien me ayude, mientras tanto, a buscar Santiago 3:16, que nos habla un poquito de todo lo que esto produce, como esas ganas de aprovechar esas circunstancias, incluso de aprovecharnos de nuestros propios hermanos. Entonces, alguien, si tiene por ahí Santiago 3:16, Amén. súper. Dice así, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gracias, Isabela. En aquí la versión que tengo dice, porque donde hay celos y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. O sea, esta actitud de aprovecharnos de decir de dónde puedo sacar provecho de esta circunstancia, cómo puedo hacer negocios y todo eso. Y pues de alguna forma Dios nos dio ese talento de salir adelante, incluso los colombianos somos muy como ingeniosos en esas cosas, pero siempre hay que tener una sabiduría por parte de Dios y tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque Dios no quiere que nosotros nos enriquezcamos de dinero, de plata, pues sin ningún tipo de sentido y menos si esto como que influye en perjudicar a otros que son nuestros hermanos, que es de nuestra misma sangre. Y a esto no, se refiere también a la iglesia. Entonces debemos nosotros como iglesia ser muy cuidadosos en toda la parte financiera y todo lo que nosotros nos comprometemos con el Señor, por ejemplo, en nuestros diezmos, en nuestra forma de ayudar a otros hermanos en nuestras labores pues, de misericordia que estamos haciendo. Todas esas cosas es súper importante porque no es ese egoísmo de que todo lo quiero para mí, de que pues Dios me dio esto es por algo, no, sino pues finalmente todos los recursos le pertenecen al Señor y fueron creados y se nos fueron dados precisamente para la obra de Dios, porque nuestro propósito y nuestra vida debería girar en torno a Dios, no a las posesiones que tenemos. Entonces, aquí vemos en esta circunstancia una oposición diferente a la que hemos visto pues, en otras ocasiones a lo largo de este libro. Y hablamos de una oposición interna. Y si podemos, exacto, pasar ahí a la diapositiva,
Yo, yo nombré como esta posición interna como divide y vencerás, como ese dicho que nosotros tenemos. Y este dicho precisamente viene, ahí les puse como la definición. Dice, es una estrategia clásica atribuida a los líderes históricos como Julio César. En su origen consiste en fragmentar el poder u oposición de los adversarios para debilitarlos. Entonces, es precisamente como utilizar el poder, de pronto una estrategia, en este caso mal utilizada para, pues por parte del enemigo, para debilitar al pueblo, porque no lo había podido hacer de otra forma. Y en realidad, Satanás es muy astuto con esto y debemos tener como esas alarmas bien prendidas porque ahí es donde el diablo lanza sus ataques más efectivos, es dividiendo a la iglesia. Y aquí tenemos que tener, o sea, ponga eso en resaltador si usted está notando, si está tomando nota, lo que sea, es como no nos podemos dejar meter un gol de estos, y menos en los tiempos en los que estamos. O sea, la iglesia no debería ser un punto débil del nombre de Cristo, debería ser la representación de Él, ¿sí? Entonces aquí hay varios puntos claves que me gustaría tener en cuenta. Entonces, primero, que los enemigos de afuera no habían podido como caerles o tener como, o hacer débil al pueblo, como tener una mayor dificultad debido a que el mismo pueblo se basaba como en amor, en armonía, y había todo eso dentro del grupo. Entonces, como que el enemigo se vio retado a tener una mayor dificultad, a tener una mayor estrategia para poder entrar y destruir, ¿sí? Algo que, y detener una obra que los estaba protegiendo, y que los iba a hacer aún más fuertes. Y pues es una estrategia que el enemigo usa desde hace rato, es una estrategia como vieja. Él usa tentaciones como el dinero, la mentira, la corrupción, las mujeres. O sea, uno ve a lo largo de la Biblia muchas tentaciones que el enemigo puede usar, pero con ese mismo fin de distraer. Y eso como que me hacía recordar esta imagen que les puse ahí como en la diapositiva. Y es que cuando una manada, pues como de leones, van a buscar pues comida y cazan, pues lo que hacen es precisamente separar a uno y volverlo débil, porque si está en manada, pues es mucho más complicado llegar a él. Entonces, precisamente quiere dividir esa manada para facilitar, digamos que su caza, pues, y hacer, digamos, en este caso, a la cebrita, pues, caer y perseguirla, ya sea hasta que se canse, hasta que el alcance, también la leona aquí que vemos detrás, para que se tropiece la cebra. Bueno, hay muchas formas, pero el caso es que la estrategia siempre es ir a un objetivo, ir a distanciar a esta cebrita para que quede afuera y que sea mucho más vulnerable. Entonces, la estrategia que el enemigo usa es precisamente crear esa división dentro de la misma iglesia para entrar a ella y destruirla. Y debemos ser conscientes de eso para, digamos que profundizar un poquito en el ejemplo. No sé si se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de esta historia? ¿Sí? Cuando Sí, hoy la vimos en el ayuno, precisamente los que Ah, estuvimos en súper. el ayuno. Está fresquita entonces, Está pascual. fresquita, fresquita. Los que mintieron respecto a las ofrendas en la iglesia primitiva y cayeron gravemente muertos. Exactamente. Entonces ellos dijeron una cosa, hicieron otra, básicamente. Entonces, ellos lo que hicieron fue como decir, venga, yo voy a vender esta tierra o este lote que tengo y con ese dinero yo lo voy a dar a los apóstoles y pues para el resto del pueblo y bueno, como aportar o dar esa bendición, pues. Pero entonces ellos lo que hicieron fue venderla. Ellos dijeron que iban a dar todo el dinero, no dieron todo, escondieron una parte, dijeron que sí lo habían dado, pero pues Pedro los confronta y pues debido a esa mentira que ellos eh, hicieron, pues murieron.
literal, cayeron muertos, tanto él como su esposa, o sea, Ananías y Zafira. Eso es como el resumen y es un poquito como a lo que iba y pues digamos que esto se trata un poco de esa división, esa mentira, esas tentaciones que Satanás utiliza como en estos dos casos ha sido el dinero y la corrupción para abrir una grieta en los muros de la iglesia. Eh, entonces, quiero que en este momento tomemos como una pausa y digamos, ¿cuáles son esas grietas que yo estoy permitiendo hacia la iglesia? O sea, que yo estoy siendo de pronto muy débil o estoy siendo vulnerable o me estoy dejando apartar de, como en el caso de la cebrita, para que haya una grieta en estos muros que se llama iglesia. Y no solo me refiero a CDR, me refiero a iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención de esta historia de Ananías y Zafira es que realmente el problema no fue el sacar algunas cosas del dinero, ¿sí? El problema fue que ellos dijeron que le iban a dar todo y no lo dijeron y no lo dieron todo, ¿sí? Porque a la larga era una donación que ellos iban a hacer, ¿sí? Algo que ellos propusieron hacer y ellos mintieron, digamos, en sus tratos con con los apóstoles en ese momento y pues eso trajo mentira y al cuerpo, trajo engaño, hacer las cosas como bajo la mesa. Y, y fue de tal forma como la confrontación que Pedro hizo en ese momento y es que ellos les dicen, bueno, para los que no sepan la historia, está en Hechos 5 del 1 al 11 por si la quieren seguir. Y, y la confrontación que ellos reciben es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mantuvieses al Espíritu Santo, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? O sea, ¿qué estoy dejando yo entrar a mi corazón para que Satanás me haga mentir, me haga engañar, me haga débil y haga una grieta, como veníamos hablando, dentro de esto que se llama iglesia? Y más adelante dice, por qué tuviste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso es una cachetada. O sea, ahí es donde uno tiembla y uno dice, no, a esto con respeto. Y, y por eso tengamos eso como alarma. O sea, si el diablo no puede destruirnos por la persecución, por los comentarios, la burla, por otras cosas, él lo que va a hacer es poner conflicto entre nosotros. Y ahí es cuando el Espíritu Santo dice, aquí no, aquí esto no lo voy a permitir, ¿sí? Y es donde dice, no, no has mentido a los hombres, o sea, no has mentido a las personas que te acompañan, a los que tú les dijiste una cosa y hiciste otra. Mentiste sino a Dios. Y eso me confrontó mucho. Y creo que nos lleva a una pregunta muy clave y que creo que la iglesia se debería estar preguntando constantemente. Y es, ¿qué hemos hecho nosotros para deshonrar el nombre de Cristo por causa de nuestra conducta? Tómate ahí los minutitos, anota la pregunta y anótala como iglesia y como persona. O sea, ¿qué ha hecho Silvana Lopera para deshonrar el nombre de Cristo por causa de su conducta? ¿Qué ha hecho la iglesia para deshonrar el nombre de Cristo por causa de su conducta? ¿Lo que hemos hecho ha estado en contra de lo que nosotros decimos? ¿Dónde está esa coherencia de la iglesia? Muchas de las personas que conozco que no son cristianas o no necesariamente creen o pueden creer en Dios, pero no van a una iglesia o no asisten es por las heridas que nosotros hemos causado como iglesia porque hemos deshonrado, hemos dicho una cosa y hecho otra. Y la gente dice, ven, si esto es iglesia, yo no quiero ser parte de ella. Yo quiero ser parte de Cristo. He oído escuchar, o sea, he escuchado mucha gente que dice como, quiero ser parte de Cristo, o sea, yo creo en Cristo, creo que Él vino, murió por mí, pero yo no quiero ser parte de la iglesia. ¿Por qué es esto? Preguntémonos eso nos debería inquietar. O sea, ¿por qué cuando nosotros vamos a predicar el evangelio hay tanta repulsión por las personas? O sea, las personas tienen eso contra la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un concepto errado
porque nos hemos encargado de dañar la reputación de alguna forma de Dios. Y eso debe ser como un baldado de agua fría para nosotros y hacernos recapacitar de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso fue más o menos lo que vimos en el versículo de Nehemías 5 del 6 al 8, que fue el primero que leímos. Y vamos a profundizar un poquito entonces cómo podemos enfrentar esta oposición. O sea, cómo podemos superar esto. Porque es algo que está atacando a la iglesia de una manera directa y está destruyendo pues el mundo y está destruyendo de alguna forma o está haciendo esa oposición para la obra de Cristo, porque finalmente Cristo no nos necesita a nosotros, Dios no nos necesita a nosotros, pero Él nos usa para ser ese ejemplo, ¿sí? Para eso fue la iglesia, ¿no? Para también ser ese grupo en donde nos apoyamos, no nos dividimos ni nos destruimos, ¿sí? Entonces quiero pasar a esa diapositiva y profundizar en Filipenses 1 del 26 al 27. Y mientras alguien lo busca, aquí más abajito en esa misma diapositiva tengo unas preguntas que me gustaría que, de acuerdo al versículo que vamos a leer en Filipenses, ustedes vayan respondiendo como, ven, esto sí encaja, esto sí es verdad, esto no es verdad, y de acuerdo a lo que ya hemos leído que hizo Nehemías, eh, ¿esto era una conducta correcta o incorrecta? Bueno, vamos a hacer esa actividad más adelante. ¿Alguien tiene Filipenses 1 del 26 al 27? Que me lo quiera leer. Ahí está en pantalla. Amén. Dice, para que abunde, sí, Filipenses 1:26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Súper. Perdón, era del 27 al 28. Entonces, si podemos seguir al 28, está buenísimo. Porfis. Dale. Gracias, Dice, Aleja. dale, sí. Y de nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición. Ah, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Gracias, Alejita. Súper. Aquí hay dos puntos claves que me llamaron muchísimo la atención ahí en el versículo 27. Y es, primero, que dice comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, en la versión que tengo. Digna del Evangelio de Cristo. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿yo cómo puedo ser digna o comportarme de una manera digna del Evangelio de Cristo? Bueno, para eso tenemos que leer la palabra, ¿no? Pero también aquí nos dice que es llevar como esa coherencia. Es que si está alguien viéndonos o no, nosotros seguimos firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo así? O sea, si está la pastora, si está el pastor, si está el líder o si no está, nosotros nos comportamos igual, ¿sí? Nosotros estamos firmes en un mismo espíritu, ¿sí? Eh, eso es coherencia. O sea, nosotros tenemos que no solo decir que hacemos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que actuar también de esa manera. Y es lógico, lleva una coherencia y una relación con nuestros principios, que es firmes en un mismo espíritu, ¿sí? Realmente tenga la oportunidad de escudriñar este versículo en sus tiempos devocionales, en sus tiempos con el Señor. Y más adelante, entonces están estas dos cositas. Entonces, comportarnos de una manera digna del Evangelio, que eso significa, la segunda es que cuando haya o no alguien vigilándonos, viéndonos cuentas, ¿sí? De lo que estamos haciendo, nosotros seamos firmes en un mismo espíritu. Para que haya unanimidad por la fe del Evangelio, o sea, haya una unión
por esa fe que tenemos en el Evangelio. Y yo sé que hay veces como que ser parte de una comunidad obviamente genera roces, obviamente que genera inconformidad en muchas cosas. Y no debemos ocultar que este tipo de circunstancias pasan en el cuerpo de Cristo. Incluso entre denominaciones, entre ministerios, hay muchos roces y eso es normal, hace parte del convivir, hace parte de pulirnos. Pero eso nunca nos puede llevar a estar distanciados de un mismo espíritu que es el de Cristo, ¿sí? Y todas las acciones que nosotros debemos hacer para enfrentar esa oposición deben estar alineadas a ese mismo espíritu. Y eso va a hacer que la solución que nosotros le demos a esos conflictos que llegamos a tener em, sea algo que agrade y glorifique al Señor y nos una más como iglesia, independiente de la cantidad de personas que seamos. O sea, si somos cuatro, si somos cinco, si somos 500, o sea, si es entre toda la iglesia de Colombia, si es entre toda la iglesia del mundo, eso no debería afectar porque estamos unidos por un mismo espíritu. Entonces, ahí son puntos para reflexionar. Y ahora sigamos con las preguntas, volviendo a Nehemías. Y es, en esto que leímos al principio, ¿ustedes creen que Nehemías sí se debió enojar? Ahí les puse el versículo al lado para que los que lo quieran volver a leer en esa imagen. Pero es el mismo versículo que vimos antes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Nehemías sí se debió haber enojado o no? No era para tanto. Pues exageró. Quiz, ¿de quién está prestando atención? Sí. No, pero ahí le soplaron con el versículo, no, no. ¿Sí se debió haber airado? Sí, yo digo que Sí. sí. Ok, sí, está bien. Ahí, bueno, le soplaron la respuesta en Efesios 4:26, dice airados, pero no pequéis. O sea, el Señor no nos quiso quitar nunca nuestras emociones. Si no hubiera hecho una IA en este mundo de la tecnología. No. O sea, Él no quiere que seamos esos robots. Parte de ser humanos es que nosotros podemos sentir. Y, y esa rabia es a veces algo que nos mueve, ese enojo. Es algo que a veces dice, uy, no, yo no me puedo quedar callado. Y hay veces en donde Dios usa eso para que nosotros salgamos adelante y también cumplamos con ese propósito. Entonces, no, obviamente, esto no es para que usted ya me encienda como favorito por cualquier cosa y no, 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 sino, pues obviamente tenemos que tener control de eso. Y precisamente eso es lo que nos lleva la otra pregunta y es, ¿ustedes creen que lo mejor es solucionar el problema de una vez? O sea, no hay minuto que perder, ¿sí? O sea, como... ¿Creen que esto es verdad o no? No siempre. O sea, No. hay cosas que se pueden solucionar en ese momento, pero hay cosas que incluso es mejor no dar la batalla en ese momento, no echarla debajo del tapete, pero como no en ese momento. Súper, súper, excelente respuesta, me gustó, me gustó. En realidad, lo que el Señor nos llama, o digamos la cronología que tuvo Nehemías y que fue muy sabia al manejar esta circunstancia es meditar, es necesito un momento para pensar qué voy a hacer. Eso es clave. Nosotros, pues yo que vi varias clases de crisis, cuando está en una crisis, uno debe actuar rápido, sí, pero uno tiene que pensar. No se puede quedar tanto tiempo pensando porque si no también puede volver la circunstancia peor, dependiendo del caso, pero si uno actúa sin pensar, la embarra más. Y entonces yo recuerdo como esas circunstancias en donde uno a veces está tan enojado, que dice, no, esto yo lo arreglo de una vez y véngase que lo arreglamos sí o sí, ahorita en este momento. No, no necesariamente. O sea, hay veces en donde es como, no, espérate, pienso, analizo, porque si no, la carne que me acompaña a mí me va a hacer caer y me va a hacer pecar y va a volver esto aún más difícil de solucionar. Entonces es súper importante uno decir, hey, necesito un momento.
sea, está bien que yo me enoje, está bien que todo esto suceda, pero necesito de alguna forma también desahogarme en un momento con el Señor, con de pronto la persona que lo está aconsejando y eso es como me siento de esta manera, eso está bien. Uno poder abrir su corazón para decir, uy, esto sí, esto no, esto me generó esta espinita que me cayó, esto lo tengo que sacar. Y ya sí voy a tener un corazón dispuesto para poder enfrentar las cosas. Y no basado en una emoción, sino en una decisión y en un llamado de reconciliación. Entonces, siguiendo la tercera pregunta es, ¿ustedes creen que Nehemías debió haberlo hablado mejor en privado? Porque la corrección que hizo fue muy fuerte y pues digamos que afectó a muchos de los que estaban ahí. Em, de pronto hubiese sido mejor decirle como a las personas o a los ricos que están prestando este dinero, como, venga, ¿usted cómo así que les está prestando o les está generando intereses o les está cobrando intereses a sus hermanos? ¿Eso cómo es posible? Y lo solucionamos aquí entre nos y no sé qué, y no molestamos a todo el mundo. ¿Ustedes qué creen? Pues es que en la medida en que esto ya se había extendido y había afectado a tantos, ya eso no se puede manejar tan en privado, porque incluso había personas viendo, de pronto no haciendo parte ni de un lado ni del otro, pero no podían tomar eso como un referente para continuar. Perfecto, Eli. Muy sabia tu respuesta. Esa era la respuesta correcta. Es una pregunta capciosa, digo yo. Porque a veces decimos, no, 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 pues, ¿qué vamos a hacer que la gente se entere? No, pero ya cuando hay tanta gente involucrada, toca sí, y ser radical y ser un poco a veces crudo con la verdad, siempre con un tacto, siempre con una honestidad. Y si yo lo puedo trabajar en privado, porque mi problema es con una persona, o sea, aquí usted no vaya a generalizar, digamos, los pasos que hizo Nehemías con cada problema chiquito, grande que usted tenga con alguien en la iglesia, en su ministerio o un conflicto familiar, etcétera. No, esa no es la idea. Por favor, aquí no estamos hablando de armar un sindicato por cualquier cosa o de rebelarnos contra las autoridades ni nada de eso. Estamos hablando de que este era un problema de que estaba afectando a todos y de alguna forma todos necesitaban oír esa solución y esa rectitud y firmeza que tuvo Nehemías en ese momento. Por eso era algo que ya no se podía manejar de manera privada. Ojalá estos problemas nosotros los cojamos tan chiquitos que lo podamos hacer de manera privada. Pero hay veces en donde nos toca tomar esa valentía de decir, "Hey, aquí me paro firme". Y Dios nos está llamando a eso también. Y como cuarta pregunta es, bueno, aquí la resolvimos un poquito, pero dice que si ustedes creen que Nehemías debió tener una actitud más pasiva ante el pecado. Y pues la respuesta es no. ¿Y a qué me refiero con actitud pasiva? A veces nosotros decimos, ah, no, pues es que eso no es conmigo, pues ¿para qué voy a decir? O, no, yo, si no veo, no existe, si no veo, no existe, ¿sí? O sea, miro para otro lado, cierro los ojos, me hago como el que no sé, el que no veo, el que no escucho, el que no, nada. Eh, o, ¿saben qué? Yo no voy a intervenir, pues como para no armar un conflicto, pues porque qué. No, no, no. O sea, esa no, esa es una postura muy cómoda. Y a veces nos tratamos de tener esa postura por, por tratar de que el chichón no se vuelva más grande, pero al tener nosotros esa postura pasiva, el problema va a venir aún peor si no intervenimos, si no lo cogemos chiquito, ¿sí? El enemigo espiritual que nosotros tenemos quiere como acabar ganando terreno y causar división y causar un daño mayor si nosotros no empezamos a cerrar esa abertura, eso que se hizo desde que empieza. Vamos ya a tener toda una puerta destrozada, un muro destrozado, tener que hacer una construcción mucho más fuerte. Y quiero que entonces ahora me acompañen rapidito a Nehemías 5 del 9 al 13. A esto sí le vamos a leer súper, súper rapidito ya para ir como cerrando y enfocando un poco más todas estas ideas que he estado planteando durante este tiempo.
Y ahí vamos a seguir a la siguiente diapositiva mientras todos quiero que me sigan en la lectura más que ahorita leerla, que me sigan ahí en la lectura. Y si pasamos porfis a la presentación, súper. Entonces, aquí les puse como la misma diapositiva, pero ya como en las cosas que sucedieron tal cual. Ya no son preguntas, sino, mira, esto fue lo que pasó. Entonces, Nehemías se sintió enojado, tuvo pues como indignación frente al asunto, se tomó un tiempo para meditar y pues denunció el pecado públicamente debido a que era de interés público, lo puse yo, o sea, era algo que ya involucraba a tantas personas que pues ellos necesitaban saber cómo esa solución. Y el cuarto punto es, pues él reprendió con valentía y convicciones firmes, como veníamos hablando. Vamos a leer el versículo 9 de este pasaje que les dije, que me parece súper importante resaltar varias cositas de ahí. Súper, si alguien me lo puede leer, porfis. Dice, Dice, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Gracias, Ma. Sí, ahí, eso es súper fuerte. O sea, yo leí eso y yo dije como, uy, ¿cómo así? Y eso enfrente de todo el mundo porque era una corrección severa, pero pues en otras palabras les estaba diciendo que con su conducta estaba provocando que el enemigo se burlara de Dios y del pueblo, que representaba a Dios. Y ahí es donde yo vuelvo como a esta pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque cuando nosotros causamos esa división, cuando nosotros mentimos, como veíamos también en la historia de Ananías y Zafira, pues literal el enemigo se burla, o sea, se ríe, porque él disfruta dividirnos, porque sabe el peligro que es eso. Es una estrategia vieja, pero que le ha funcionado varias veces. Entonces, tenemos que nosotros reconocer nuestra debilidad y decir, hey, esto es algo que yo tengo que tener presente y yo no puedo permitir ni siquiera una rajurita abrir un poquito la puerta. No, es mejor que no, porque somos débiles. Esa es nuestra condición. Y si en algún momento lo hemos hecho, debemos alzar la mano y decir, hey, es que esto me ganó, es que cometí este error y cómo restituir. Y ahí es donde entramos al quinto punto y es, Nehemías fue coherente. Quiero profundizar en esto de coherencia más adelante, pero pues eso en estos versículos del 10 más o menos hasta el 18 pues habla de que restituyó, o sea, dijo como, ven, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, les vamos a perdonar esa deuda, ¿sí? Ya no les vamos a cobrar impuestos por esto ni nada. Y también él demostró que, que durante su periodo pues de gobierno no había utilizado, digamos, esas ganancias o esos privilegios del todo que él tenía como gobernador. O sea, él digamos que mostró que no había utilizado su cargo ni su posición para obtener ganancias o tener algún tipo de corrupción, digamos en otras palabras. Y entonces él dijo, bueno, restituimos, también tenemos un compromiso formal, ya no solo verbal. Y lastimosamente también la iglesia ha caído mucho en eso. Y mucha gente de afuera del mundo dice, uy, no, ¿y eso qué cristiano? No, es que a veces con los cristianos es peor, como que ellos saben mentir mejor. Eso no debería suceder. Y son palabras fuertes, eso nos debería doler y deberíamos arrepentirnos por esto. Y quiero que también en nuestro espacio de intercesión podamos, como iglesia, pues arrepentirnos y ver cómo el Señor nos dice para restituir esto que como iglesia hemos hecho. Y no me refiero a CDR, me refiero a todos los que estamos en una iglesia. De alguna y otra manera hemos caído en este tipo de tentaciones pequeñas, en este tipo de pecados sutiles, ¿sí? Que uno dice, ah, pues una mentirilla, pues igualmente era una donación, ¿sí me entiendes? No, no. Ahí es donde se mete y ahí es donde entra la división. Eh, y entonces ahí es donde Nehemías dice, no, nosotros no podemos caer en lo mismo, ahora no solo necesito que me hagan algo verbal o un juramento verbal, sino formal, porque digamos que se perdió esa credibilidad.
por el abuso del poder. Y fue muy radical. ¿Y a qué voy con radical? Me gustaría que viéramos el versículo 13. Si alguien me lo puede leer también así súper, súper rápido de este pasaje. Súper. Amén. Dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Gracias, Isabela. Eso es tener una decisión y ser muy radical y es nosotros no vamos a volver a esto. Y si alguien vuelve a esto, se las verá con Dios. Y de verdad, como iglesia tenemos que decir, Señor, sacúdenos, que salga todo esto que no viene de ti, que salga toda mentira, que salga toda distorsión, toda cosa que esté manchando y deshonrando tu nombre, porque no queremos hacer parte de eso, ¿sí? Y también veamos y oremos por un gobierno aquí en Colombia que tenga ese temor de Dios tan grande que dice, uy, no, yo a esto sí no me le meto. O sea, no es así como tan fácil, ay, yo voy a seguir siendo corrupto, a seguir estas leyes que han venido manejando este país de manera espiritual, sino no. Que el Señor sacuda realmente a Colombia y a su gobierno y a su iglesia para que los hombres que tengan ese poder sobre el pueblo cumplan con los compromisos que Dios ha puesto o ha mandado, que es esa verdad, esa honestidad y, y de alguna forma ir purificando a este país, ¿sí? Entonces, ya después, pues sigue ese punto de purificación y es que se mantuvo apartado de la tentación, como les dije, pues de alguna forma en los versículos del 15 al 18 nos habla un poco de que pues Nehemías no reclamó esa asignación como económica que yo les decía para como esos gastos como de hospitalidad, si se puede decir así, de un gobernador. Y pues tenía un corazón como muy sensible a sus hermanos, o sea, él sabía que ellos estaban trabajando día y noche, incluso estuvo ahí con ellos, supo lo que era esto y dijo, yo no voy a abusar y les voy a cobrar impuestos por esto y voy a dejar como todo en limpio con como evidencia, si se puede decir de esa manera, de que estoy haciendo las cosas bien y de manera transparente. Así debe ser la iglesia. De mira, esto es lo que estoy haciendo y si me preguntan, mira, aquí tengo todo esto y Dios conoce que esta es la transparencia que yo manejo en mis procesos también. Pues hoy, gracias a Dios, estamos en una iglesia en donde pues se evalúan todo lo de diezmos, ofrendas, digamos, ayudas y todo esto, pues es muy, muy evaluado, gracias a Dios, para prevenir este tipo de cosas, pero nosotros también como iglesia, como personas naturales, por decirlo así, pues cómo estamos manejando también nosotros eso, no solo en la parte económica, sino emocional, espiritual. No dejemos esos cabos sueltos, ¿sí? Es como a lo que quiero llevar ustedes, a lo que quiero ir con esto y es que a veces nosotros tenemos, no sé, como un busito o algo y tiene como una lanita, si uno saca esa lanita ya se tiró el saco. O sea, como que no dejemos esas cositas por fuera porque eso es lo que hace que luego de pronto el enemigo pueda entrar por ahí como que a medida en el que un cristiano pierde como esa autoridad moral, pierde su imagen o se deteriora la imagen que está proyectando. Y quería ahí como que terminar con esa frase que les puse de si existe coherencia entre los principios que proclamamos y nuestra conducta personal, las personas en el mundo anhelarán conocer la verdad. O sea, sé que hay como muchas palabras ahí, pero como que para desglosar esa premisa que les estoy diciendo, hay una diferencia entre coherencia y sinceridad que me di cuenta pues preparando este mensaje. Y no sé si alguien la sabe, alguien sabe cómo esa diferencia, rapidito para poder terminar este mensaje y ajustarnos al tiempo. ¿Se atreven o dicen no, ni idea? Pensé que era lo mismo, yo pensé que era lo mismo. ¿Sí? ¿No? Pues yo creo que la coherencia
es que lo que yo siento, lo que pienso, se note pues como en mis acciones, Ok. lo que hago. Y la sinceridad me hace acordar a alguien que es como sincera y es que no haya como una forma entre lo que yo veo, porque yo misma me puedo engañar Ujú. y puedo no ser sincera consigo misma, entonces pues de ahí no va a haber coherencia. Súper Eli, total. Digamos que yo tenía como esa misma referencia tuya, pero me gusta como desglosarlo un poco más y me puse a, ustedes saben que me encanta como ver las definiciones de las palabras que de pronto son muy obvias para uno, pero nos enriquece mucho, no solo en vocabulario, sino en, no sé, en conceptos y en profundizar un poco la palabra de Dios. Y dice sinceridad es veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Y es un poco lo que Eli decía, toca tener mucho cuidado porque a veces nosotros somos muy libres, digamos, sin fingimiento, pero eso no significa que nosotros estemos, digamos que, alineados con la palabra de Dios. También mire la definición de lo que era verdad, porque aquí dice sinceridad es veracidad. Y verdad precisamente fue esa definición que Eli me dio de coherencia. Y era como que todo lo que yo pienso, con lo que siento y cómo actúo, pues eso es la verdad. Y yo dije, wow, yo creo que eso no, no es así. Eso dice la RAE, pero y no me voy a ir en contra como de eso, pero creo que el Señor nos llama a tener una verdad es basada en lo que Cristo dice. O sea, no importa realmente lo que nosotros pensemos, sintamos, como la percepción que nosotros tenemos, porque ahí entonces empezamos a hablar de una verdad subjetiva y bueno, y no voy a profundizar mucho en el asunto, pero es un tema que, digamos, de un que se camina como o que se coge con pinzas, pues. Y, y entonces ahí dice en sinceridad como modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Y eso es un discurso que usa hoy en día el LGTBI. Ah, es que yo me siento y yo me expreso como un hombre con una mujer siendo, no sé, una mujer siendo un hombre siendo una mujer. Entonces eso ya nos hace sinceros, ¿sí? Porque pues es que yo pienso que yo soy mujer, soy hombre, no sé qué, entonces yo finjo de cierta forma, o más bien que finjo, me expreso de cierta forma, y eso es pues vivir mi vida sin ningún tipo de fingimiento. Es que yo pienso que la palabra de Dios es esto, 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 y pues yo vivo sin fingimiento. Es algo que nosotros tenemos que decir, uff. Y nosotros pensando que, y nosotros queriendo como esa sinceridad, y no estoy diciendo que mintamos ni nada de eso, todo lo contrario. Lo que pasa es que esta sinceridad tiene que ir acompañada de algo que se llama coherencia. Y coherencia lo define como la actitud lógica y consciente que tiene una persona respecto a sus principios o una posición anterior. Desglosemos esto un poquito más para ya terminar y es necesitamos una actitud lógica. Si vemos la sinceridad según la definición, siempre habla de expresarse, de algo que va de aquí como para afuera, ¿sí? Como de lo que hay externo, no, no voy a fingir, no esto. Pero cuando hablo de coherencia, hablo de algo interno, hablo de una actitud lógica y algo que tiene relación con mis principios. Aquí también en otra como definición dice conexión y relación o unión de unas cosas con otras en coherencia. O sea, esto tiene que ir unido a mis principios. O sea, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, no es coherente con lo que yo pienso en el momento. Es coherente y está relacionado, está conectado con lo que la palabra de Dios dice, con una postura y unos principios que Dios nos dio. Y esto me recuerda un poco al versículo que habla de volver a las sendas antiguas. Es, venga, yo hablo mi Biblia, ¿qué dice acá? ¿Sí? Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es coherente con esto. ¿Y cómo voy a saber si es coherente si ni siquiera lo abro? Si ni siquiera tengo un tiempo con el Señor para escudriñar la palabra y ver lo que dicen, digamos, lo que el Señor me quiere revelar en ese día específico. Y el Señor me dio como esta frase literal, como que sentí muy de Dios esto y es, el mundo ya no necesita gente sincera, porque la verdad se ha distorsionado muchísimo. Necesita gente coherente para poder creer en la verdad.
Y es algo que es como un ciclo, porque si nosotros somos coherentes para poder creer en la verdad, o sea, si yo reflejo algo que va de acuerdo a mis principios, a la verdad que Dios me dio, la gente va a querer conocer esa verdad. Por lo tanto, va a ser sincera y va a, digamos que, ser coherente en la parte externa. O sea, empezamos con un convencimiento interno que es coherencia para algo ya externo que uno dice, ven, ya esto sí tiene, ya esto yo lo puedo expresar de manera libre porque viene desde una raíz que está filtrada por el Espíritu Santo. Y quiero que, digamos que escudriñemos en eso. A veces como que nosotros decimos, no, pues yo dije la verdad. O sea, la dije a medias, pero dije la verdad, eso es ser sincero. No tanto. No, no es así. Necesitamos una iglesia coherente para que la gente, para que el mundo pueda creer que hay una verdad. Porque si nosotros no la creemos, si nosotros no la practicamos, ¿cómo esperamos que alguien que no conoce realmente a Cristo la haga? Caemos en una sinceridad, caemos en una hipocresía, en una sinceridad falsa, pues, o sea, o que está basada en una verdad que no es real, o que está basada en un sentimiento o en un momento. Aquí en coherencia estamos hablando de un estilo de vida, ¿sí? Que impulsa esa sinceridad. Sé que es un poco confuso, pero, pero bueno, espero que igual haya quedado claro y podamos como iglesia terminar este tiempo orando para que el Señor realmente sea sacudiendo todas estas cosas, hacernos cada vez una iglesia coherente, que sea como esa luz que pueda iluminar y pueda traer la verdad y traer una genuina sinceridad, no un momento, un flashazo, sino un estilo de vida diferente para que otras personas se animen a conocer a Cristo.